Ya el Tribunal Constitucional dijo que sí, que la ley de amnistía se adapta a la Constitución, y ayer el abogado general dijo que también se adapta al derecho de la Unión Europea. Dicho esto, hay que esperar a la sentencia del TJUE. Ayer las conclusiones, como ustedes bien saben, no son concluyentes, no son vinculantes, y por tanto hay que esperar a la sentencia del TJUE. Se ampara Félix Bolaños en que el abogado de la Unión Europea niega que se haya vulnerado los intereses financieros de la Unión, la legislación comunitaria contra el terrorismo, o que estemos ante una autoamnistía. Sin embargo, obvia el ministro que el mismo letrado en sus conclusiones señala que sí que puede haber algunos preceptos de la ley que vulneran el derecho de la tutela judicial efectiva. Es por ello por donde han ido las críticas del Partido Popular hace unos instantes. Van a escuchar al secretario general del PP, Miguel Tellado. Esta es una ley, y lo señala el dictamen del abogado general, es una ley que vulnera la tutela judicial efectiva. Si al abogado expulsado del Colegio de Abogados le parece que no es grave que la ley de amnistía vulnere la tutela judicial efectiva, oye, pues nada, bienvenido el señor Bolaños, ¿no? Creo que hace una lectura parcial, y creo que esa euforia en la que se ha instalado el señor Félix Bolaños, bueno, pues me suena un poco parecido a cómo interpretaba los dictámenes de la Comisión de Venecia, ¿no? En lo económico, María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, acaba de avanzar la fecha en la que vamos a conocer el techo de gasto, paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. La pretensión, tener la reunión del Consejo de Política Fiscal el lunes, y el martes llevar al Consejo de Ministros esa senda de estabilidad con el techo de gasto. El techo de gasto no se lleva al Consejo de Política Fiscal, pero sí se lleva al Consejo de Ministros y, por supuesto, al Congreso de los Diputados, aunque no se vota. Y fuera de nuestras fronteras, Naciones Unidas y la Unión Africana denuncian la situación límite de Sudán, donde aumenta el riesgo, dicen, de genocidio. Verónica Joro, buenas tardes. Buenas tardes. En una sesión especial del Consejo para analizar la situación en la ciudad de Al-Fasher tras su toma reciente por parte del grupo terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido, el enviado especial de la Unión Africana para la Prevención del Genocidio ha leído un comunicado en el que ha añadido que ante las atrocidades denunciadas, el mundo debe ir más allá de las condenas. Por eso ha pedido a la comunidad internacional el fin inmediato del flujo de armamento y soldados a Sudán, así como más medidas para garantizar la rendición de cuentas de todos los perpetradores de abusos y también la llegada de ayuda humanitaria al país. Se estima que más de 150.000 personas han muerto a causa de los combates en los últimos 2 años. Gracias, Verónica. Nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a las 2 de la tarde. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Buenas de nuevo, continuamos en directo en Es Radio Málaga después de la información nacional. Ya saben, es viernes y toca recibir al Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, hoy representado por el abogado Alejandro García Fernández. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Es Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos vamos a introducir de la mano de Alejandro, bueno, en la realidad legal, o en varias realidades legales. Él viene representando al despacho de abogados Rojano Vera, un despacho, pues bueno, multiconceptual y con muchos asuntos que trata multidisciplinar su tarea diaria, y con él vamos a introducirnos, como les digo, en todas esas necesidades que le pueden surgir a un cliente en materia de vivienda o asesoría fiscal o legal, matrimonial, etcétera. Alejandro, trabajar para un abogado, para un bufete de abogados, para un despacho de abogados como Rojano Vera, con esa multidisciplinas encima de la mesa, no debe ser fácil, ¿no? Bueno, al final es algo muy exigente, pero se lleva de la mejor manera posible. Somos muchos trabajadores, trabajamos muy duro, y en ese sentido, pues bueno, se trata de hacerlo lo mejor posible, y no es fácil, pero con esfuerzo todo sale. ¿Cuántos sois en el despacho? Pues te diría que en total podemos ser unos 20, 22 personas más o menos. Los notarán por la voz, mucho más clara que la mía, sobre todo a esta hora de un viernes. Tienes 32 años, Alejandro, sí. Y no es un perfil muy habitual con tu juventud ser gerente de un despacho de este calibre, de este calado, y con tanta responsabilidad y actividad encima de los despachos, ¿no?
Sí, bueno, al final yo empecé desde muy joven. Es cierto que yo ni mi padre es abogado, ni tengo familiares en el sector. Entré en el sector pues por vocación y en este sentido pues desde muy jovencito, cuando estaba en la carrera, ya colaboraba con un despacho y bueno, pues cuando terminé ya empecé en el despacho en Roja Novera, que justo Roja Novera empezaba su andadura por Málaga en aquel momento. Y al final pues estaba en el momento justo, en el lugar exacto y aquí estamos 10 años después. Claro, es que está ya además de este 10º aniversario del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, pero que coincide ese aniversario, sí, que también es tu 10º aniversario en el despacho. ¿Qué balance haces? ¿Cómo ha cambiado la vida laboral y de todos nosotros respecto a las reclamaciones que os encontráis, claro, en 10 años? Bueno, a ver, en aquel momento, estoy hablando del año 2015, 2016, 2017, la crisis estaba dando sus últimos coletazos. En aquel momento pues todavía había muchas oportunidades inmobiliarias, Málaga no estaba en el centro del mundo como está ahora. Y bueno, en aquel momento pues era un poco... La abogacía era un poco más como del día a día, más de ciudad pequeña. Pero es cierto que a día de hoy Málaga, 10 años después, está a un nivel y tiene una exigencia, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Pues al final Málaga está llena de extranjeros, las empresas están viniendo a Málaga y entonces pues mucho más exigente. Tienes que estar mucho más preparado, la experiencia cada vez más es un grado y bueno, en este sentido pues tratando de hacerlo lo mejor posible. Este despacho Roja Novera tiene 2 despachos en Málaga, uno en Cártama y uno Mijas, de reciente apertura, porque entendéis que hay que seguir creciendo, claro. Sí, es cierto. Nuestros 2 despachos principales siempre han estado en Málaga y bueno, sí que notábamos una necesidad de dar el salto a lo que viene siendo la Costa del Sol, en el sentido de abarcar pues ya Benalmádena, Mijas, Fuengirola, incluso la zona de Marbella, porque al final Málaga está creciendo hacia allí, los extranjeros están invirtiendo ahí, las empresas están invirtiendo en la Costa del Sol y esto sin tener en cuenta las oportunidades inmobiliarias que brinda esa zona. Málaga, Cártama, Mijas, ¿para cuándo el este de la provincia? Lo tenemos pensado, lo estamos ya proyectando, porque la verdad que el despacho de Mijas hemos caído de pie y llevamos solo 3-4 meses y hemos caído de pie, pero esto nos hace darnos cuenta de que tenemos que seguir creciendo, que no podemos conformarnos con lo que tenemos. Y en ese sentido ya es una idea el hecho de abrir en la otra costa. ¿Y en la costa occidental seguiréis también ampliando vuestro trabajo, aparte de Mijas? Sí, ¿no? Eso seguro que también, porque ya te digo, al final nosotros no paramos de darle vueltas al coco y al final somos muy inquietos. Y en ese sentido, pues el siguiente paso será la costa oriental, pero Marbella, Estepona, etcétera, no lo descartamos en absoluto y en un futuro próximo seguro que lo haremos. ¿Hay algún rasgo común en los casos que se os presenta según de qué despacho estemos hablando? Es decir, ¿hay casos habituales en Málaga? ¿Hay casos más habituales que se dan en Cártama? ¿Ahora estáis descubriendo a lo mejor algún perfil común en los casos que se os presentan en Mijas? ¿O no? Sí. ¿O es todo un cajón desastre y todo? A ver, sin duda son casos distintos. Es cierto que al final, al ser un despacho multidisciplinar, pues tenemos muchos especialistas y estamos ultra especializados. Entonces, bueno, partiendo de que cada uno lleva algo concreto, sí que es cierto que atendiendo a la zona entra un perfil distinto de cliente demanda nuestros servicios. Si hablamos de Cártama, pues al final allí hay muchos procedimientos relativos al campo, a la tierra, etcétera. Si hablamos de Málaga, al final nuestro cliente habitual es el malagueño. Nosotros somos un despacho que al final siempre hemos trabajado por y para el malagueño y en este sentido pues los despachos de Málaga están para eso. Y en Mijas sí que nos estamos dando cuenta de que es cierto que tiene muchas posibilidades y hay mucha demanda de servicios por parte de los extranjeros. Las diversas colonias que hay en Fuengirola, especialmente Fuengirola Mijas,
nos hace darnos cuenta de que, bueno, pues muchos polacos, muchos finlandeses, británicos, que eso al final en toda la Costa del Sol, alemanes, y en este sentido, pues Mija y Fuengirola es el perfil que demandan. Ya lo han escuchado en el informativo. Hoy casi todos los medios de comunicación resaltaban algún dato relacionado con la vivienda. Hablábamos de ese 11% solamente de la oferta de casas de menores de 200.000 euros. Es decir, hablaban de esos 250, más de 254, decía el Málaga Hoy, locales que se habían convertido a lo largo del año en viviendas por esa rentabilidad, ¿no? Que dicen los propietarios que es mucho más rentable tenerlo como vivienda, alquilarlo como vivienda que como local, y mucho más que alquilarlo como oficina. Y por otro lado, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga decía que tiene que haber un cambio en el modelo legislativo y de gestión de la vivienda en Málaga, porque no puede ser que se venda tantísima vivienda, que se venda todo lo que se construye, pero no se consigue paliar ese déficit de vivienda en función de la gran demanda que hay en la sociedad en cuanto a, como decimos, búsqueda de vivienda se refiere. Alejandro, entiendo que también con la cantidad de inversores y de habitantes extranjeros que hay en Málaga que vienen también buscando vivienda, entiendo que tiene que ser uno como de vuestros platos fuertes, los temas de vivienda en el despacho, ¿no? Sí, al final nosotros también tenemos inmobiliaria. Unido, a la necesidad de los locales. Es decir, nosotros trabajamos por y para el malagueño, pero claro, también tenéis muchos clientes internacionales. Entonces yo creo que la vivienda, cada uno, como se dice en Málaga, cada uno con sus caunas, yo creo que tendréis ahí una Macedonia de necesidades, cada uno según su nacionalidad y circunstancias, claro. Sí, al final Málaga es una olla a presión a día de hoy a nivel vivienda. Que está en todos lados y al final la proyección que tiene Málaga y que al final todo el mundo quiere vivir en Málaga, esto está haciendo que se convierta en una olla a presión, como te digo. Los extranjeros al final ellos siempre vienen con capital propio, no les importa mucho el precio y al final está haciendo que suba todo. El malagueño sí que al final pues tiene es un perfil un poco más de persona del día a día, de trabajador que necesita financiación, y bueno, al final conjugar estos dos perfiles es complicado. Pero bueno, lo cierto es que se intenta, como te digo, nosotros también tenemos inmobiliaria y intentamos conjugar estos dos perfiles, pero sí que se hace complicado, sobre todo teniendo en cuenta la falta de vivienda que hay, que no se construya lo que se necesita, y en es complicado. Otro de los temas en relación con la vivienda que también lleváis vosotros en vuestros despachos es el tema de la ocupación ilegal, que también es otro de los grandes problemas por el porcentaje que hay dentro del parque inmobiliario de la provincia de viviendas ocupadas ilegalmente. ¿Este tema cómo se afronta? Porque tampoco debe ser un tema fácil afrontar cuando un cliente te viene con una vivienda, porque entiendo que en la mayoría de los casos serán de propietarios cuya vivienda ha sido ocupada ilegalmente y necesitan hacer uso de esa vivienda para lo que sea, para venderla, alquilarla, lo que sea. Efectivamente. Esto, bajo mi punto de vista, es el mayor problema social que tenemos. Y los poderes públicos considero que no están haciendo lo que deben en este sentido. A ver, faltan medios en el juzgado y al final se están parando que se realicen este tipo de conductas. Es muy difícil que una persona que ha estado toda su vida trabajando, un jubilado que tiene su segunda vivienda, que se ha pasado 30 años pagando su hipoteca, se le meta una ocupa y le digas que no puede echarlo y que tiene que esperar 2 o 3 años o 4 años hasta poder echarlo. Y mientras tanto, pues esta persona no obtiene beneficio por su vivienda y en el peor de los casos continúa pagando su hipoteca. Con lo cual no es plato de buen gusto para nadie. Los juzgados van muy lentos, faltan muchos medios y bueno, desde el despacho lo que intentamos hacer es negociar con el propio ocupa de cara a la persona, de cara a que el propietario pueda recuperar pronto su vivienda, pero claro,
es difícil decirle a un propietario tienes que pagarle a esta persona para que se vaya, que se ha metido en tu casa ilegalmente y aún así le tienes que pagar. ¿Cuál puede ser la solución al problema de la ocupación en España, Alejandra? Primero cambiar la ley, eso lo sabemos todos, pero bueno, ¿hay alguna solución más? Sí. más cercana o más plausible? Es un problema que desde luego no es un huevo que se echa a freír, a arreglarlo, pero yo desde mi punto de vista, al final yo en el día a día veo este tipo de asuntos. Yo considero que si se le dieran a los propietarios garantías para echar a este tipo de personas, la cosa cambiaría. En primer lugar, y esto la mayoría de la gente no lo sabe, a día de hoy si hay alguien vulnerable en una vivienda, y entre comillas vulnerable, porque al final una persona con un sueldo normal se le puede llegar a caracterizar de vulnerable de cara al juzgado. Si una persona es vulnerable se le suspende el desahucio, pero es que esto viene desde el COVID, es decir, ahora mismo está vigente el Real Decreto que se aprobó cuando el COVID para suspender los desahucios, después la guerra de Ucrania, pero tanto es que no tiene sentido que a día de hoy se suspendan este tipo de lanzamientos de desahucios. Y después, por otro lado, que al final, si es una segunda vivienda y se mete a alguien, no vas a poder echarlo inmediatamente. Aquí es tan sencillo como tú no tienes título para vivir aquí, tienes que irte en el plazo de 48, 72 horas. Y por último, la falta de medios de la justicia, porque al final procedimientos que deberían durar meses cuando estás discutiendo pues si el contrato es válido o no es válido, por ejemplo, pues se pueden prolongar años. Y esto al final hace que la situación se esté tornando insostenible y lamentablemente pues los propietarios tengan que acabar pagando al ocupa en cuestión para que se vaya. Otro de los temas que también tratáis dentro de ese despacho multidisciplinar que es Rojano Vera son las herencias y los divorcios. Entiendo que a una situación tan complicada como puede ser la muerte de un familiar, de unos padres, o una situación complicada como puede ser un divorcio, si se le añade la dificultad de que haya una vivienda por medio, tal y como está el mercado de la vivienda, no quisiera estar en el pellejo de Rojano Vera, Alejandra. Pues mira, sí y no, te explico. Al final nosotros somos un despacho muy negociador. Mira, justo en relación al círculo de empresarios, justo hace 2 días o 3 días, mi socio, que es el socio fundador del despacho, Juan Pedro Rojano, dio una charla en el círculo sobre negociación, porque al final nosotros somos un despacho muy negociador y tratamos de buscar la mejor solución negociando y intentando respetar los intereses de ambas partes en conflicto. Y esto se hace con mucha paciencia, con mucha empatía y al final, pues, bueno, hay veces que sale mejor, veces que sale peor, pero lo cierto es que tenemos un alto índice de éxito porque muchas de las cosas que hacemos las negociamos. Otro me llamaba la atención que otro de los muchos temas y asuntos que tratáis legalmente en Rojano Vera es los temas de nacionalidad, o sea, del tratamiento de la nacionalidad, tratamiento o la consecución de la nacionalidad española. Claro, en Málaga cada vez hay más habitantes extranjeros, en la zona periurbana o metropolitana, como puede ser el caso de Cártama también, pero claro, es que ya si hablamos de Mijas, si hablamos de la costa, ¿cuál ha sido el boom o en qué punto está el tema de las nacionalidades o la búsqueda de nacionalidad española en la costa? Eso se ríe. Eso ya creo que ya la sonrisilla, yo ya creo que ya ha contestado toda la pregunta. Vamos a ver. Aquí es lo que te estaba diciendo. Todo el mundo quiere estar en Málaga. Y te hablo de Málaga concretamente, pero al final vivimos en España, que es un gran país para vivir. Hay mucha gente que pues por los motivos que sea en sus países no tiene la vida que desea o que busca y al final tiene que vivir aquí. Y en este sentido, pues es otra patata caliente con la que nos toca bregar. Nosotros pues tratamos de dar el mejor servicio posible y precisamente tenemos especialistas en extranjería que al final intentan siempre solucionarle al cliente sus necesidades, tanto a nivel me refiero
tanto inmigrantes que pueden llegar a venir de África, etcétera, como ciudadanos de fuera de la Unión Europea o de una Unión Europea que vienen, pues que te digo, de Canadá, de Estados Unidos o de Inglaterra, que ya al final Reino Unido, que ya no es Unión Europea. Entonces, bueno, pues se trata de dar el mejor servicio y poner al cliente en el foco y darle lo que necesita. Hablando del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, ¿cómo os retronutrís de Rojano Vera respecto al círculo? ¿Qué os aportáis mutuamente esa pertenencia? Pues verás, el Círculo de Empresarios al final es algo que es muy positivo para cualquier empresario. Yo animo a todo el mundo a que, si tiene la oportunidad, asista a los eventos que hacemos desde el Círculo de Empresarios y que se asocien al círculo, porque el círculo brinda muchas oportunidades y muchas satisfacciones. Yo soy delegado del círculo en Mijas y se trata de conjugar los intereses de tu empresa con los del círculo y trabajar para que los empresarios vayamos todos a una. Los empresarios, si estamos unidos, somos más fuertes. Y tanto, es que en toda la provincia de Málaga hay infinidad de empresas, pero es cierto que cada una pues va a su bola, va por libre y no hacemos la fuerza ante los poderes públicos, por ejemplo, que necesitamos. Y por lo que desde el círculo pues tratamos de estar unidos, de hacer muchas formaciones, muchos eventos que al final puedan beneficiar a los empresarios. Entonces, bueno, es lo que te digo. Hace 2 días Juan Pedro Rojano, socio fundador, estuvo dando una charla sobre negociación que, por cierto, fue brillante, y para que los empresarios pues tengan las herramientas necesarias para sacar el máximo beneficio posible en sus empresas. Decíamos al principio de la entrevista, esos 10 años tuyos en el despacho en Rojano Vera, con los 10 años del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol. Precisamente tenéis este fin de semana un evento y me llamaba la atención el lema, porque decía creando futuro, ¿no? El tema en el que se basaba este evento. ¿Qué hay que crear en el presente para cómo se trabaja en el presente para crear futuro según las necesidades de la Costa del Sol, Alejandro? Pues lo que te venía diciendo, intentando que todos estemos unidos y sentando las bases para que el tejido empresarial de Málaga sea un tejido empresarial potente y que tenga relevancia a nivel nacional. Hay otras provincias donde el tejido empresarial está mucho más unido y tiene mucho más fuerza ante los poderes públicos que en Málaga. Y sí, desde luego que hay que trabajar mucho para crear futuro y que al final las empresas de Málaga crezcan al mismo ritmo que está creciendo la propia ciudad. ¿Tenéis alguna línea roja? Porque claro, dentro de todas las disciplinas tan distintas y distantes que trabajáis en el despacho, entiendo que los clientes os pedirán cosas, pero también entiendo que del despacho también se marcarán unas directrices de trabajo, ¿no? Vamos a ver. O sea, que esto no quiere decir que haya que tratar con un látigo al cliente, no va por ahí la pregunta, pero sí me refiero que cuál es vuestra línea clara de trabajo. Al final, que trabajemos... Tenemos que trabajar a gusto con lo que hacemos. Entonces, hay veces el cliente es lo primero, pero sí que es cierto que hay veces que gente quiere que hagamos cosas que no se pueden o que no se deben. Evidentemente, eso es una línea roja clara y ahí tenemos que estar para decir, mira, esto no podemos hacértelo. Si hay otro abogado que te lo quiera hacer, pues adelante, pero nosotros por aquí no vamos a entrar. Esa es la línea roja que te diría yo, y a partir de ahí pues que todos trabajemos a gusto y estemos contentos. ¿Qué, en materia de vivienda, por ejemplo, qué consejos se le puede dar a las personas que nos estén oyendo y diga, pues que yo tengo muchos problemas, porque tengo ocupas o porque tengo varias propiedades y no sé qué rendimiento me van a generar o no sé qué problema burocrático me voy a encontrar? Porque claro, también estamos ahora también en proceso de la inspección técnica de edificios, que según antigüedad, es decir, que el último trimestre del año está siendo apoteósico para el sector inmobiliario. ¿Qué consejos se le puede dar a los oyentes que nos estén dando? Pues mira, yo el primer consejo que le daría es que vengan a Rojano Vera Abogados. Al final
Es que vivimos en una sociedad en la que es necesario contar con asesoramiento profesional a todos los niveles, Hoy en día cualquier persona que vaya a hacer un trámite por la sede electrónica que se hace por internet, prácticamente necesita contar con un profesional. Y bueno, al final es cierto que está la inteligencia artificial, que hoy en día ha facilitado mucho, pero el hecho de que la inteligencia artificial facilite no significa que tú debas prescindir de una asistencia personalizada y profesionalizada. Por lo tanto, mi consejo es que la gente no dé un paso sin estar debidamente asesorada, porque después vienen los problemas y muchas veces prevenir es mejor que curar. Hablamos antes de esos distintos perfiles que te puedes encontrar en según qué despacho vuestro, ¿no? Quizá en los temas agrícolas abundan más en Cártama, ¿no? En vuestro despacho de Cártama y tal. Pero ¿hay algún tema estrella dentro de todos los que tratáis? Que es muy fácil meterse en vuestra página web o escuchar la conversación. ¿Hay algún tema estrella que se lleve la palma en número de casos en vuestro despacho? Uniendo todos, ¿eh? Pues yo te diría que el departamento de familia es uno de los departamentos principales, y otro de los principales es el de derecho laboral. Sí, ¿no? El departamento de derecho laboral también puja fuerte por llevar el mayor número de casos, porque bueno, al final, como te digo, hay muchas empresas en Málaga y todas tienen trabajadores, y al final en estos ámbitos siempre surgen problemas entre empresas y trabajadores. Nosotros asesoramos tanto empresas como trabajadores y bueno, tratamos de dar el mejor servicio independientemente del lado en el que te toque torear. Negociar, al fin y al cabo, es la negociación que hablábamos. Es negociar. El problema viene dado cuando tienes que ir a un juez, cuando la negociación llega a buen puerto y tienes que ir a un juez, a que el juez te diga a quién le va a dar la razón o por dónde va a decantar la balanza. Pues Alejandro García Fernández, del despacho Rojano Vera, perteneciente al Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, gracias por estar en Es Radio Málaga y suerte con todo lo que tenéis encima de la mesa. Muchas gracias a vosotros, y quería despedirme también hablando del Círculo de Empresarios, recordando que el 11 de diciembre hay un evento para celebrar el 10º aniversario del Círculo en el Parador de Golf de Málaga, allí cerca de Los Álamos, y que bueno, al final todo el mundo está invitado y todo el mundo puede ir allí a conocernos y ver cómo trabajamos y cómo funcionamos. Pues ahí está, esa fecha, save the date, que se dice ahora, recuerden la fecha, ese 11 de diciembre. Nosotros hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad, pero luego volvemos con nuestro consultorio semanal con María Lafuente. Le esperamos en unos minutos. Toyota Yocamotril presenta su nuevo servicio de alquiler de vehículos. Disfruta